hacer un pequeño comentario, porque hemos empezado un poco tarde. Esta fiesta de hoy, la presentación del Niño Jesús en el templo y la purificación de la Santísima Virgen, como dice aquí el Evangelio, son 40 días después de Navidad. Era obligación de todos los primogénitos debían ser entregados al templo, porque eran de Dios. Era toda una sociedad teocéntrica, todo estaba girado en torno de Dios y por eso todo pertenecía a Dios. Los bienes, la vida, los hijos, los animales, las plantas, todo pertenece a Dios. Y por eso a Dios tiene que volver. Entonces, la presentación en el templo es la entrega que hacían los padres del niño para Dios, hacia el templo, para que Dios dispusiera con él lo que quisiera. Estaba en la tradición de que los padres tenían que pagar un rescate de ese niño, dependiendo del poder económico de los padres. Ofrecían un buey, ofrecían un ternero, un cordero o unas palomas, que era más barato. Entonces así la Sagrada Familia fue a cumplir con la ley de Dios, la ley de Moisés. Y es muy bonito eso porque es todo para Dios y que Dios disponga de todo como Él quiera. Es una cosa muy de mucha devoción, de mucha santidad, una ley así. Hay países, yo estuve un tiempo en Centroamérica, en que luego del bautismo, cuando nace el niño, enseguida van a alguna otra iglesia para hacer la presentación, la entrega del niño a Dios a través de la Virgen, y ahí el sacerdote lo ofrece a Dios y luego se lo entrega a los padres. Todo estaba, como decimos, en función de la ley de Dios. También hoy se conmemora Nuestra Señora de la Candelaria. ¿Por qué? Porque es la luz que entraba en el templo, como dice el profeta Simeón, que dice: ahora, Señor, puedes dejar a tu servidor que muera en paz. El profeta Simeón era uno de los ancianos del templo y él había protegido mucho a la Santísima Virgen cuando la Virgen estuvo en el templo. Desde los 4 años, los padres de la Virgen entregaron a la Virgen al templo y salió a los 15 para el casamiento con San José. Y en el templo la Virgen fue muy perseguida por otros sacerdotes que estaban de mal espíritu y por también algunas de las niñas que también estaban ahí, que no gustaban de la inocencia de la Santísima Virgen. Entonces Simeón protegió mucho a la Santísima Virgen niña cuando estaba en el templo. Y él fue el que eligió a San José, o que quiso que la Virgen se casara con San José. Entonces, el profeta Simeón había dejado de ver a la Virgen, porque la Virgen se fue a vivir a Nazaret con San José, y después de unos años allí nace Jesús y ahí vuelve al templo la Santísima Virgen con San José y nuestro Señor Jesucristo, niño. Entonces, cuando ve el profeta Simeón, tiene
ese flash o esa visión en que dice, él tenía la promesa de que no iba a morir sin ver al Mesías, al Salvador. Entonces ahí él exclama, tomó a los brazos y alabó a Dios diciendo, ahora Señor, puedes dejar que tu servidor muera en paz, como lo has prometido, porque mis ojos han visto la salvación que preparaste delante de todos los pueblos, luz para iluminar a las naciones paganas y gloria de tu pueblo Israel. O sea, es la luz de Dios, el Lumen Christi, que entra en el templo por primera vez y que luego se iba a esparcir por el mundo entero, por todo el mundo pagano, que se iba a convertir a la verdadera fe. Por eso hoy también es el día de la Candelaria, de las candelas en que se bendicen las velas de la Candelaria, porque significa esa luz de Jesús que entró en el templo y se podría decir que entró en el mundo para iluminar al mundo que estaba en tinieblas, en las tinieblas del pecado. La vela de la Candelaria, como sabemos, es un sacramental. La vela bendita es muy bueno prenderla en los momentos de aflicción, en los momentos de necesidad, para pedir una bendición para el lugar en que está la vela o está la casa. Nos defiende contra, por ejemplo, terremotos o ciclones o robos. También la vela candelaria nos da gracias para practicar el bien, lo que llaman gracias actuales, o sea que inclina a la persona que está con la vela a hacer las cosas, a atender la gracia que Dios le da y a actuar de acuerdo a la gracia y no a la tentación que el demonio quiere poner. También la vela de Candelaria nos disminuye la pena del purgatorio y también nos borra los pecados veniales. Entonces es lo que la Iglesia llama un sacramental, como es el agua bendita, como es las ramas de olivo que se bendicen en Semana Santa, como es el escapulario. Son tesoros que la Iglesia pone para hacernos más fácil la salvación y el camino al cielo. Entonces pidamos en el día de hoy que esa luz de la vela de la Candelaria, que es la luz de Cristo, nunca se apague en nuestros corazones y que nosotros seamos luz para los lugares o los ambientes donde nos toca actuar y que esa luz convierta a muchas almas. Entonces pidamos eso a través de Nuestra Señora de la Candelaria, que hoy es el día de ella. También hoy es el día de la Virgen del Buen Suceso. Es una advocación poco conocida acá en Uruguay, pero que los heraldos tienen mucha devoción. Es una aparición que fue de la Virgen en el siglo XVII en Ecuador a una monja del convento de las Concepcionistas en Quito, Sor Mariana de Jesús Torres. Ella le da una cantidad de profecías sobre lo que iba a pasar en el siglo XX. Y es una cosa impresionante cómo se cumple todo lo que ella profetizó en ese momento 3 o 4 siglos antes, desde el 1600. Habla de la falta de inocencia que va a haber en el siglo XX, el espíritu de impureza, toda la apostasía de la fe, que va a haber pocas vocaciones, que muchas vocaciones se iban a desviar de sacerdotes. Es impresionante. Otro día podemos hablar más de esas profecías que coinciden enteramente con lo que la Virgen en Fátima en el siglo XX anunció.
Entonces pidamos a la Virgen del Buen Suceso, a Nuestra Señora de la Candelaria, al Niño Jesús, a San José, que seamos luz para el mundo entero. Ave María Purísima.